de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Norte. Muchas gracias. Voy a comenzar agradeciendo naturalmente a los organizadores, las autoridades del departamento y de la universidad la invitación a participar de las jornadas. Y voy a comenzar haciendo algunas aclaraciones sobre el título que elegí para la exposición y sobre algunos contenidos que va a tener la charla. En principio, quería aclarar que yo no me voy a referir al estado de la historiografía argentina, ¿no?, sino al estudio de los estudios históricos sobre la historiografía. Eso diseña ya un corte específico. Pero por otro lado, tal como aquí se dijo, la materia o los contenidos referidos a historia de la historiografía suelen aparecer apareados con otros vinculados a aspectos más teóricos, e incluso en algunas universidades a asignaturas que tratan cuestiones metodológicas. Yo no me voy a hacer cargo de ese sector de los estudios sobre historiografía, me voy a referir estrictamente a el estudio histórico de la historiografía. Luego quería comentar el título, que puede ser un poco crítico, o quizás, espero yo que haya sido un poco crítico, de los espejos a las calles, porque me parecía que podía dar cuenta así de algunos de los movimientos de transformación que a mí me parecen más importantes en el área de estudios de la historia de la historiografía argentina, insisto, entendida con los cortes que mencioné al principio, ¿no?, dejando de lado las reflexiones o las investigaciones sobre cuestiones teóricas y centrándome en los estudios históricos sobre los modos de historiar en el país. Me parece que el título, o esperaba que el título indicara que se ha pasado de una historia de la historiografía concentrada en la investigación de su propia producción, de la producción de los propios historiadores profesionales y sus instituciones, concentrada en las grandes obras, dicho esto entre comillas, de los historiadores consagrados, de los historiadores que integran el canon, a una historia de la historiografía preocupada por el estudio de las relaciones de la sociedad con su pasado, o si se prefiere, a un estudio de las representaciones colectivas del pasado. Naturalmente, en esa construcción colectiva de representaciones del pasado, o en la construcción de relaciones sociales con el pasado, los llamados historiadores profesionales, podemos discutir luego qué sentido otorgarle a este término, los historiadores profesionales, decía, tenían un lugar, y probablemente en esta nueva versión, digamos, fruto de estos procesos de cambio, la reflexión de nosotros historiadores sobre nuestra propia actividad y nuestra propia producción pueda ser una de las formas más afinadas de ejercicio de la crítica de nuestro propio funcionamiento, de nuestro propio espacio. Me pareció entonces que de la mirada al espejo, de la mirada a nosotros mismos, se había pasado a mirar al exterior, y el uso de la figura de la calle me parecía además que sugería la recuperación de la dimensión política de nuestros estudios, una dimensión que es lo que yo llamaré un poco más adelante la visión más tradicional de la historia de la historiografía, estaba borrada o pretendía borrarse. Luego volveré a estas cuestiones. Y una observación más sobre el título que tiene que ver, y esta quizás sea la exhibición de una patología profesional, tiene que ver con la periodización. Yo propuse tomar un periodo relativamente largo, que es 1983 a la actualidad, 2015, por varias razones. En primer
principio abrí el periodo al final de la dictadura por una razón muy obvia, que era el fin de la posibilidad de ser muerto o desaparecido por el ejercicio de la práctica historiográfica o por el delito de opinión. Luego, porque me parece que lo que ocurrió en el campo de la historia de la historiografía argentina no puede desligarse de la relación que tiene con el contexto político signado por la democracia en el que tuvo lugar. Quiero decir con esto que un proceso central en los estudios históricos de la Argentina de la democracia ha sido lo que Nora Pagano, una colega y amiga, ha llamado proceso de reprofesionalización. Ese proceso de profesionalización, para bien o para mal, se asuma la posición que se asuma frente a él, es casi función directa del establecimiento de un orden democrático. Y finalmente elegí un periodo como este, de poco más de 30 años, porque permitía percibir algunos cambios del estado en el que estaba la historia de la historiografía, apenas recuperada la democracia, al estado en el que se encuentra hoy en día. Entonces, ¿cuáles serán las características de aquella historia de la historiografía que yo anuncié iba a llamar tradicional? Un sector de la disciplina era este, que había comenzado a organizarse más o menos con nitidez a fines del siglo XIX, también asociado a cierta etapa de la profesionalización, de la consolidación profesional, luego diré algo más de esto, y que todavía perdura hoy en algunos sectores de la especialidad. Decía yo, era una historia de la historiografía atenta a lo que se suponían eran los historiadores consagrados, convertidos prácticamente en héroes culturales, a la gran obra de historia, también gran obra por supuesto entre comillas, a lo que algunos autores llamaron, críticamente unos, otros convencidos de que se trataba exactamente de esto, llamaron alta historiografía, una noción que yo prefiero manejar nuevamente entre comillas. Yo decía que este tipo de historia de la historiografía parecía vinculado a la profesionalización por 2 o 3 vías, al menos. Por un lado, como dije, surgía en un momento de consolidación profesional a fines del siglo XIX, cuando la historia disponía ya de un conjunto de operaciones que se suponía la distinguían de otros modos de referencia al pasado, algo que podemos llamar ciertos principios de método que se habían recortado de la filosofía de la historia y de la novela histórica fundamentalmente. Por supuesto había discusiones en torno a algunos detalles, pero había 4 o 5 principios básicos que habían ganado consenso. La historia se hace con documentos, los documentos son documentos escritos y solo escritos. Allí se fundaba un corte estratégico que todavía nosotros perseguimos en las clases del secundario, que se fundaba la distinción entre historia y prehistoria, porque se suponía que la prehistoria se dedicaba a aquellos tiempos que no había escritura, pero en todo caso es en ese momento de la profesionalización cuando aparece algo que se empieza a parecer a esta historia de la historiografía tradicional. La segunda vía por la cual se relaciona esa especialidad con el proceso de profesionalización es que ella cumplía, o pretendía cumplir, una función legitimadora del orden reinante en la profesión o de su impugnación. Es decir, la apelación a una galería de grandes hombres y grandes historiadores permitía tanto sostener el orden reinante en la profesión como impugnarlo por la vía de armarse una genealogía alternativa. Algo que uno de los mecanismos que Bourdieu ha detectado entre los competidores dentro de un espacio profesional, que son adversarios cómplices.
La tercera vía es que la función de legitimación, la tercera vía decía que vinculaba las notas que había adquirido la práctica de la historiografía que he llamado tradicional con el proceso de profesionalización, era que la función de legitimación asumía muchas veces la forma de la construcción de linajes historiográficos con los que filiarse y tendía a la autocelebración. Por poner un caso, en la Argentina, una línea que fuera de la nueva escuela histórica, digo a comienzos del siglo XIX, a la llamada renovación, luego del golpe de Estado del 55 que derrocó al peronismo para culminar en el triunfo de un cierto modo de hacer historia luego del fin de la dictadura. Quiero decir, no es que esta sea una línea que yo plantee, digo que esta línea se ha planteado. Creo que hacia 1983-84, cuando se produce el fin de la dictadura en la Argentina y cierta normalización de la vida universitaria y político-cultural en general, este es el tipo de historia de la historiografía que predomina. ¿Cuáles son las causas que también en la Argentina han llevado a... ¿Cuáles son, las causas del cambio, que se produjo en la especialidad? Es decir, ¿cuáles son las causas que llevaron a la historia de la historiografía de los espejos a las calles? ¿Cuáles son las razones, las causas que hicieron de aquella especialidad complaciente y autocelebratoria una atenta por lo que ocurre en ese espacio que yo llamé la calle? Digo, esto que voy a plantear tiene valor sobre todo para la Argentina, ¿no? Una investigación empírica de las causas de estos cambios, sobre todo los que yo voy a ubicar en el terreno estrictamente historiográfico, en el mundo europeo excederían mucho la posibilidad de exposición de hoy, pero bueno, puede ser objeto de discusión. Yo creo que hay dos grandes tipos de causas de aquel cambio. Unas causas de orden historiográfico y unas causas de orden político, de orden más estructural y demográfico, si ustedes quieren, luego amplío esto, muy vinculadas a ciertas políticas públicas. Insisto, esto en el caso de la Argentina. Yendo a las causas de orden historiográfico, me parece que hay que detectar que en Europa, desde mediados de los años 70, se dibujan como objetos de investigación para el área o áreas cercanas a esta que estamos analizando, se dibujan como objetos de investigación una serie de prácticas, acciones, producciones referidas al pasado que no formaban parte de los objetos tradicionales. De ese modo, conmemoraciones, implantación de monumentos, lo que Hobsbawm llamó invención de tradiciones, celebración del pasado por distintas vías, los lugares de la memoria, o los lugares de la memoria como expresión, que es la fórmula que usó Pierre Nora para aludir a algunos de estos fenómenos. Cercanos a ellos los estudios históricos de la memoria, quiero decir, no una reflexión de orden filosófico en torno a las diferencias entre historia y memoria, sino los estudios históricos de base empírica sobre los fenómenos de memoria colectiva. Decía, todos estos territorios que desafían, pero al mismo tiempo involucran al historiador, entran a la agenda de la historia europea a mediados de los años 70. Es decir, antes de la caída del muro de Berlín, está terminada de publicar la obra con todos sus tomos llamada
los lugares de memoria, que se ha convertido un poco en el ícono, si no intelectual, en el ícono de marketing de este movimiento. Yo creo que de este modo los estudios históricos sobre la memoria, sobre las conmemoraciones, sobre las celebraciones, sobre la implantación de monumentos, sobre la construcción de imágenes colectivas del pasado, sobre las cuestiones de identidad que están asociadas a ellas, que aquí se han mencionado, se transformaron en un sector muy dinámico de la investigación histórica, muy próximo a la historia de la historiografía, y diría que hoy en día es muy difícil hacer una apuesta de este tipo, pero diría que son de los 2 o 3 sectores más dinámicos. Por más dinámicos entiendo aquellos que no solo ofrecen más producción, sino que son capaces de mayor reclutamiento entre los jóvenes investigadores, son capaces de producir obras que dejan huellas y son discutidas y demás. Esa transformación de un sector de los estudios históricos que era marginal en 1975 a uno que era central 10 años después es un fenómeno muy rápido y decía, sobre sus causas podemos discutir luego si quieren introducirlas ahora. Desviaría el eje de la charla, pero me parece que es un fenómeno bastante muy interesante y sobre el cual yo no he hallado respuestas satisfactorias. En todo caso, en la Argentina postdictadura decía de manera muy paulatina y con mucha más claridad a partir de mediados de los 90, me parece que esa agenda fue asumida. Quiero decir, lo que en Europa estaba ocurriendo a partir del año 75, cuando aquí se instauraba la dictadura militar, que deja al área de historia a cargo de unos elencos que ni siquiera podían concebir que la memoria fuera tema de estudio histórico, decía, en Europa, en el mismo momento que aquí se instaura la dictadura, la memoria y los fenómenos de construcción colectiva de imágenes del pasado se convierten en tema. En la historiografía argentina, merced a la reconexión con el horizonte internacional y otra serie de fenómenos que luego mencionaré, se asume esa agenda con cierto retraso. Se asume paulatinamente y yo diría que en 1995 es una fecha más o menos adecuada para señalar la llegada fuerte o la apropiación fuerte de estos temas. Aprovecho el señalamiento de esta coyuntura para evocar un trabajo, un artículo de Eduardo Urcade, un colega y amigo que trabajó en la Universidad de Rosario, en el CONICET, fallecido hace muy poco, dedicado a temas de historia y de historiografía, publicado, fue una ponencia inicial en las jornadas interescuelas de Mar del Plata del año 93 y luego vino un artículo en Estudios Sociales y se llamaba Ricardo Rojas, geógrafo, y era un excelente estudio y muy interesante en torno a este tipo de fenómenos. Yo diría que el tema, el argumento, mejor dicho, del trabajo de Eduardo Urcade era cómo Ricardo Rojas, desde el llano, lograba imponer una imagen de San Martín por sobre las que el aparato estatal, consolidado por la creación del Instituto Sanmartiniano y en manos del general Justo, buscaba imponer. Un ejemplo interesante de que el manejo del aparato estatal no garantiza ni la captación de públicos ni la construcción de sentidos históricos. Decía, estas son entonces las causas de orden historiográfico. Una agenda que en el horizonte historiográfico internacional estaba asentada, que al momento de la apertura democrática se empieza a recibir paulatinamente aquí y que a partir del año 95 se asume más plenamente. Por otro lado, yo registraba causas de orden político y dije estructural, demográfico,
que son frutos de ciertas políticas públicas y que no afectan solo a la historia de la historiografía, sino al conjunto de la profesión. Yo creo que una de las condiciones de posibilidad de expansión de los estudios sobre la construcción social de relaciones con el pasado es la ampliación del espacio social dedicado a la historia. Quiero decir, este mundo historiográfico que hoy habitamos nosotros en 2015 es infinitamente mayor que el que existía en la Argentina en 1983-84. Ese crecimiento tuvo aquí un ritmo de fondo marcado, pautado por la continuidad institucional debida a 30 años de juego democrático. Es decir, no fueron 30 años, un poco más, en las que el egreso y la incorporación de sucesivas camadas de estudiantes a la profesión no se ve interrumpida ni por exilios, ni por rupturas del orden institucional universitario, ni por desapariciones forzadas. Eso hace que, por crecimiento vegetativo, los cuadros de la profesión crezcan. Pero además, a partir de aproximadamente el año 2005, por las políticas nacionales de apoyo a la investigación científica, en particular a CONICET y a la agencia, este espacio también se expandió. Quiero aclarar algo que suele olvidarse, que es que el apoyo a CONICET, por ejemplo, y la acción de la Agencia Nacional, no suponen solo el otorgamiento de becas, suponen también el otorgamiento de subsidios para la investigación, que como todos sabemos, contribuyen a financiar no solo la actividad de base en el archivo y el viaje al Congreso, sino incluso la publicación de libros. Varios de los libros que son fruto de este proceso de renovación de la agenda de la historia de la historiografía han aparecido gracias a subsidios de estos organismos públicos. Pero además decía de esta... y el otro punto que quería señalar de la política científica tiene que ver con, en el caso de CONICET, con la creación de unidades ejecutoras en el interior del país. Eso se cruza con la política de creación de nuevas universidades. ¿En qué deviene todo esto, anticipando algunas cifras que ahora les voy a dar? En que hay hoy no solo más estudiantes, sino más profesores, más institutos de investigación, más revistas, más congresos. Esta jornada puede ser un ejemplo de eso. Y ahora voy a dar algunas cifras, pero a esto me refería con que si prefieren un término remanido y que termina explicando un poco, pero el campo profesional se ha extendido. Por ejemplo, los alumnos de las carreras de historia de las universidades nacionales en el año 88 eran 8.300, en el año 98 11.400 y en el año 2011 20.000. Pido precaución, las cifras crean efecto de verosimilitud, pero bueno, deben ser tratadas como cualquier otro documento. El crecimiento de historia es bajo respecto a otras humanidades y el de humanidades es bajo respecto a otras, salvo en alguna coyuntura, salvo a otras disciplinas. Decía, esto significa, no solo no habla de capacidad de reclutamiento, porque como digo, hay otras que reclutan más, pero supongamos que una cierta mejora en los estándares de reclutamiento, pero inevitablemente esto deviene en más profesores, más estudiantes, más producción, más publicaciones, más congresos. Los egresados,
son cifras que no es muy complejo obtener. Los anuarios de la Secretaría de Políticas Universitarias están colgados en la web y creo que el último es 2013, se puede acceder fácilmente. El número de egresados 2011 de historia en universidades nacionales, las cifras de las universidades privadas son mínimas, es de 500 personas. Poco, mucho, depende contra qué se mira, contra el número de ingresantes, contra los cursantes, pero en todo caso son 500 personas, de las cuales un porcentaje, seguramente mucho menor del que nosotros desearíamos, se incorpora al mundo de la investigación y de la producción. En 2011 había 27 carreras de historia en universidades nacionales. A comienzo de la democracia, yo calculo que podrían ser unas 14, pero también se podría chequear con facilidad. Y en cuanto a CONICET, en 2003 había 493 becarios, en el área de ciencias sociales y humanidades. Allí historia convive con antropología, geografía y arqueología. En 2003 había 493 becarios y 700 investigadores. En 2007, 1.552 becarios y 1.000 investigadores. Y en 2011, 2.515 becarios y 1.845 investigadores. No son cifras de entrada por año, sino del conjunto total de investigadores y de becarios. Como decía, esto implica nuevas revistas, nuevos grupos de investigación en provincias, nuevas congresos, como decía, y redes semejantes a las que se pueden organizar en torno a jornadas comunes. ¿Por qué razón la expansión de la estructura, de la logística de investigación dedicada a la historia puede tener que ver con el cambio de los espejos a la calle del que yo hablaba antes? Porque el estudio de las operaciones de construcción de identidades colectivas, de apelación al pasado para la lucha política, de enlace del pasado con la sociedad, el estudio de esos procesos tiene en la escala provincial y regional un escenario muy adecuado. Quiero decir, un estudio de, voy a elegir un tema cualquiera, la nueva escuela histórica, en los términos tradicionales, no reclama prácticamente más fuentes que las obras de los miembros de la nueva escuela y algunos archivos personales o cruces de cartas o material de ese tipo de 4, 5, 6 historiadores connotados y con suerte los archivos de Buenos Aires, La Plata y el Instituto de Historia del Derecho. En cambio, el trabajo de profesionalización, o sea, el proceso de profesionalización en las ciudades del interior lleva a la necesidad de trabajar elencos de fuentes mucho más vastas, publicaciones locales, diarios de la propia ciudad, diarios de la propia provincia, archivos personales, cuya dinámica y la tarea sobre los cuales está alentada por la propia existencia de materias específicas en las carreras de historia. Estoy pensando que lo que ha ocurrido, luego voy a volver nuevamente al caso del peronismo en provincias, ¿no? Me parece que es un caso bastante análogo, pero lo que ha ocurrido en el caso de los estudios sobre el peronismo en provincias y lo que ha ocurrido en el caso de los estudios de la historia de la historiografía en provincias es bastante semejante entre la presión institucional de seminarios regionales y materias dedicadas a la historia local y la disponibilidad de archivos locales. Hoy en día es ineludible para estudiar el peronismo, luego diré qué pasa con la historia de la historiografía, recurrir a la dimensión provincial en la organización de tal fenómeno político. Los libros de César Tachi y de Darío Macor parece que dan
dan prueba de eso. Si estas son las razones del cambio que llevan, decía yo, proponía yo, del espejo a la calle, podríamos intentar un balance del estudio actual de los estudios, del estado actual de los estudios historiográficos, en el sentido, insisto, en el que dije antes, de aquellos estudios de historia de la historiografía argentina, no los inclinados a las consideraciones filosóficas o teóricas más claras o más fuertes. Yo diría que el estado actual puede analizarse a través de 5 desplazamientos. Un primer desplazamiento, algunos ocurrieron en el evanescente terreno de nuestros modos de aproximarnos y de nuestras concepciones. Pero bueno, permítanme por un minuto abandonar las cifras y entrar a terrenos menos contundentes. Yo creo que se ha pasado de la atención a aquellas supuestas grandes obras al estudio de los ámbitos y las condiciones de producción y al estudio de la recepción y de los públicos. En una sesión de estas jornadas, en una sesión que tuvo lugar en la mañana, se habló del tema de los públicos. Creo que ese es un tema que todavía reclama más investigación, pero que es una novedad incorporada a partir de estos cambios que yo ubicaba alrededor, a partir de mediados de la década del 90. Se pasó del estudio de la historia profesional, sus instituciones, sus héroes, a aquellas zonas que no alcanzó, en las que venimos a descubrir tardíamente que se siguen produciendo interpretaciones del pasado. Esto no significa solo que ahora nos dedicamos a estudiar, que también lo hacemos, historiadores profesionales, pero además de los profesionales, otros que pretendiendo ser historiadores no alcanzaban o hubieran repudiado ellos mismos tal condición. Digo, no es que solo estudiamos ahora Eduardo Espesano, Puigros, Félix Luna o este tipo de intelectual dedicado a los estudios históricos que la historia de la historiografía tradicional dejaba de lado. Ahora estudiamos manuales, programas de las escuelas, acciones de los partidos políticos para posicionarse frente al pasado, tomar